examinando la segunda carta a la iglesia de Corinto. Estos capítulos, esta parte, Pablo es especialmente enfático, por no decir duro si se quiere, debido a todo lo que estaba ocurriendo en su ausencia por los falsos eh, maestros que había. Es decir, ese liderazgo que había en la iglesia, donde se estaba introduciendo doctrinas equivocadas. William Berkeley, que es un comentarista bíblico muy importante, él dice que eran judaizantes, que era gente que entendía que debíamos, yo qué sé, circuncidarnos, respetar el sábado, cosas así, y veían a Pablo muy débil en todo esto, lo veían equivocado, y entonces hablaban en contra de Pablo, cuestionaban su ministerio. Además, estos falsos maestros se atribuían ser gente muy cercana a Cristo y se atribuían revelaciones y visiones. Y en este capítulo vamos a ver que Pablo tiene que echar mano a su experiencia personal en estos temas como las visiones y las revelaciones. Este, recordamos dónde estaba Corinto, acá estaba Grecia, Corinto estaba acá, hay dos océanos, hay dos mares, hay dos puertos, la importante ciudad de Corinto, con su tráfico comercial, y toda la el importante sincretismo cultural que hay, ¿no? Religioso, cultural, debido a que donde hay trabajo, donde hay comercio, la gente va. Entonces había muchas culturas allí mezcladas. Pero era el mundo greco-romano, fundamentalmente, ¿no? Con las filosofías romanas, griegas, perdón, y las costumbres. Había muchas cosas que ellos no veían mal, que para el cristianismo está mal. La ética cristiana acá llamaba la atención y marcaba la diferencia, ¿no? Pero los falsos maestros hacían lo suyo. De los falsos maestros, estamos hablando de la década del 50, del siglo I más o menos. Siglo I, digo, sin duda, pero en la década del 50 y pico, en la década del 50, años 50 y pico, ocurrió esto, o sea, 20 y pico de años después de la muerte de Jesús. Pero Jesús, en su ministerio de más o menos 3 años, ya había advertido de que ocurriría estas cosas que aún hoy en día continúan, que son los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas enseñanzas, esos este, que nos desprestigian tanto, que corren gente, hay gente que ni se acerca a la iglesia, que se burla de nosotros. Este, Fíjense que dice, Jesús llegó a decir, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Este, y después dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Y bueno, todo eso estamos viviendo y hemos vivido, y han habido un montón de líderes terribles, terribles líderes de jefes de sectas. Este, Todos podremos recordar un montón de individuos que han querido, por ejemplo, el coreano, el famoso coreano de la iglesia, ya me olvidé cómo se llama, la iglesia del Moon, la secta Moon, ¿no? Y él decía que venía a completar la obra de Cristo. Y en él había yo conocí matrimonio bautista, ex bautistas, y ahora ahí eran pastores ahí en esa iglesia. Este, y después hicieron un montón de zafarranchos económicos y estafas, tantos líos tuvieron. Eh, y después los líderes de sectas, Jim Jones, ¿se acuerdan de Jim Jones? Con la locura feroz que terminan envenenándose todos, ¿no? Jim Jones llegó a decir, ahora rompió la Biblia delante de una iglesia y dijo, ahora la Biblia soy yo.
y con su capacidad de atrapar gente, formó una secta enorme, ¿no? Que termina suicidados ellos con los hijos y todo en la Guyana, ¿no? Fueron todos eventos espantosos y hoy hay muchos falsos profetas por todos lados. Contra esto, Pablo ya luchaba y se afligía y le molestaba, pero era firme, está muy firme. En la década del 70, fíjense, tenemos a John Stott, ya hablando también 70, o sea, los años 1970 y pico, ¿no? Aunque dice, aunque estrictamente hablando, hoy en día no hay profetas o apóstoles, o acá seguramente muchos no estarían de acuerdo con él, temo que sí hay falsos profetas y falsos apóstoles. John Stott, nada menos que John Stott. Eh, muy bien. Vamos a arrancar entonces con el texto. Capítulo 12 de la segunda carta a la iglesia de Corinto. Capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vamos a aclarar, ¿qué pasaba? Estos falsos profetas, estos falsos maestros, como hoy en día ocurre, decían que tenían visiones y tenían revelaciones y eso les daba más autoridad a ellos. Eso enseguidita, eso ocurre mucho hoy también, ¿no? Estuve viendo Guillermo Maldonado y otros más que hablan de continuamente tienen visiones y el Señor me llamó, me dijo esto y tienen una comunicación directa con el cielo, parece. Este, entonces Pablo dice, bueno, no me es conveniente gloriarme, yo eh, para no creerme superior a nadie, para no perder humildad, para no volverme orgulloso, yo no ando hablando de las cosas que vivo total. Fíjense, dice, más vendré a las visiones y a la revelación. Eh, si hablamos de visiones y primero distinguir, ¿no? ¿Qué es para ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre visiones y revelaciones? Si alguien tiene una idea, bueno, alguien puede hacer un aporte. Visiones y revelaciones. ¿Qué les parece? Uno puede tener una visión sin tener la revelación, porque uno puede ver algo en una visión sin entenderlo. Una revelación es cuando algo me es revelado y lo entiendo. Ahí va. Visión implica ver algo, ver algo. Y revelaciones es revelar Revelaciones algo, es que revelación quiere decir como que se quita el velo ¿sí? y vos ves claramente tal cosa, ¿no? Está bien, exacto, exacto. Robert quería hablar también. Sí, en Robert, realidad revelación se refiere a algo que está oculto, ¿no? Es algo decir, oculto, algo oculto, que no exactamente. sabemos y que nos da a conocer. Eso es revelación. Bueno, y la visión, bueno, evidentemente ya implica una imagen, ¿no? Algo visible para, Claro. para uno. Cuando Bien, nosotros decimos también de la revelación de Dios en la creación, es una revelación, o sea, Dios se revela en la creación, ¿verdad? En lo que implica toda esa... a mí eh, me gustaría que repasáramos algunos episodios en la vida de Pablo. Busquemos todo Hechos 9:12. 9:12. Hechos 9:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Lo digo yo, Sí, 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 sí. y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone
las manos encima para que recobre la vista. Muy bien. Esa fue una visión cuando es el capítulo de la conversión de Pablo, que también podemos decir en el 9:4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Bueno, acá tiene una visión de Ananías y después tenemos eh, Hechos 16:9, Hechos 16:9. Digo, Sí, 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. perfecto, perfecto. Este, Dios lo estaba guiando en su ministerio, donde tenía que ir. Estamos hablando de los comienzos de la iglesia cristiana, ¿no? Y la visión era un mecanismo que se usaba mucho con Pablo, pero fíjense, ahora 18:9, 18:9, Hechos, siempre en Hechos, 18:9. ¿Sigo yo? Sí, 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 18:9. sí, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. perfecto. Acá estamos hablando justamente de la fundación de la iglesia de Corinto. Porque le dice, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y sí, 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 fue también una visión, pero tampoco termina ahí. Fíjense, 22:17. 22:17. ¿Sigo? ¿Sí? Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Sí, ¿y qué dice pues el 18? Ah, dije el 17. Y le Sí, sí, vi está que, bien. y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Perfecto, perfecto, perfecto. Este, 23:11. Aquí, sigo. A Sí. la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo fue, justamente en esta visión, fíjense que es clave, ¿no? ¿Qué dos ciudades, ¿no? Testificar en Jerusalén y testificar en Roma. Y históricamente después fueron los famosos obispados, ¿no? Jerusalén, Alejandría y Roma, que ahorita terminó después con el papado, incluso. Este, Fue muy importante Roma siempre porque era la capital del imperio, ¿no? Eh, y el último que aparece en Hechos 27, 23 y 24. 27, Hechos 20. 27, Sí, 23, sí, sí, 24. sí, sí. Dale. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto es cuando se salvan de una tormenta. Las visiones eran clarísimas y el hecho después se confirmó, se salvaron, ¿no? Ahora, ¿quién redactó Hechos? El libro de Hechos lo redactó Lucas. Lucas sabemos que él, cuando introduce el texto del libro de Hechos, él dice que investigó y obviamente acá tuvo que recurrir a Pablo. Pero vamos a ver que Pablo no le contó todo, porque lo que vamos a leer ahora y en los versículos que siguen, no está en el libro de Hechos. Porque Lucas contó todos estos episodios, pero se ve que Pablo hay cosas que se las guardó. Pero acá tuvo necesidad de sí sacarlas a flote porque estaba defendiendo su ministerio. En cuanto a revelaciones, es importante ver Gálatas. Gálatas 1:12. Sigo yo. Quien lo encuentre, quien lo encuentre, quien lo ¿Uno encuentre primero. cuánto? ¿Uno Gálatas cuánto?
1:12. Ah, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí habla de una revelación de Jesucristo. Y Gálatas 2:2, ya que estás ahí, Sí, sí. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. nuevamente habla de una revelación. Y tengo Efesios 3:3, que este no lo confirmé. A ver, Efesios 3:3, Gálatas, Efesios 3:3, 3:3. sí, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahí está. Es decir, ustedes han visto esos generales que cuando tienen fiestas se ponen con decoraciones para mostrar todas las batallas que ganaron. No sé si han visto que se ponen una serie de escarapelas y símbolos para mostrar. Se ponen todas esas condecoraciones. Pablo no anda. Él dice que no es lo de él estar mostrando o contando lo que ha vivido y especialmente lo que vamos a leer ahora, lo que sigue después, ¿no? Él, sin duda, todo esto pudo haberlo llevado a ser una persona que se podía creer superior a los demás. Vamos a ver este, cómo sigue este libro. Dice, ciertamente no me conviene gloriar. O sea, él no lo ve bien eso, estar gloriándose, estar contando cómo fue, que todo lo que vio, todo lo que vivió, pero acá no tiene más remedio porque está siendo desafiado por otros falsos maestros. Y dice, miren el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo. Habla de una tercera persona, pero en realidad es él. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, esta historia de hace 14 años no está contada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, no se la contó a Lucas, no se la contó. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y miren lo que dice. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre. Fíjense que la conversión de Pablo fue contada, es un episodio importantísimo, es un episodio maravilloso cuando él en el camino de Damasco cae y Jesús le habla, todo. Pero este episodio, yo diría que es bastante más superior, porque dice, conozco un hombre en Cristo. Él siempre utiliza la preposición en Cristo, no en él, no apoyado en él, sino un hombre en Cristo. Expresión que repite mucho, que hace 14 años, no tenemos referencia de esto, no lo sé, y acá dice, estaba tan abrumado, ¿sabe? Fue tan especial el momento, tan extraño el momento que vivió, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, o qué fue lo que vivió exactamente. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La literatura judía, el, como es el Talmud, eh, y otros libros judíos, hablan de hasta 7 cielos, hablan de hasta 7 cielos, cosa que ha influido en la literatura clásica medieval, como en la Divina Comedia. eh, pero el tercer cielo, podemos entender que, por ejemplo, el primer cielo es lo que ven, las nubes, es decir, sería, hoy en día le llamamos la atmósfera, ¿no? Algo tan especial como la atmósfera. Es decir, tenemos un planeta que tiene vida gracias a que tiene una atmósfera
que permite que los seres vivos puedan respirar, tengan gravedad, se apoyan en la Tierra, y hay una capa de ozono que los protege de los rayos solares. Es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, este sería el primer cielo, el cielo que vemos. El segundo cielo sería el espacio, ¿no? Donde están todos los cuerpos celestes. Ya se sabe que todos los cuerpos celestes en el universo, todos se mueven. No hay nada que no se mueva. Se salió, ya se terminó con aquellas concepciones antiguas, equivocadas que había. Todo se mueve, y ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, no sabemos cómo es, pero sería donde está Dios. Donde está Dios y donde está el ejército del cielo, ¿no? Los ángeles. Y donde estaremos sus hijos. Perspectiva que parece una locura hablarle a un no creyente de estas cosas, y a veces nosotros hablamos poco de estos temas, pero es una perspectiva muy interesante. Este, Ustedes saben que hay una recopilación, no sé si lo vieron, hace poco se publicó, de famosos individuos, qué fue lo que dijeron antes de morir, antes de morir. Y varios de ellos que eran ateos, como el filósofo David Hume, que se estaba muriendo, la gente estaba esperando que se muriera nada más, dijo, estoy en llamas, dijo, David Hume. Y hay otro que fue el inventor de la iglesia satánica, de la Biblia satánica, que empezó a los gritos, ¿qué he hecho, Señor? ¿Qué he hecho? Empezó a los gritos, está todo, es muy interesante ese texto, recopilaciones de individuos en los finales, los últimos momentos, ¿no? Tercer cielo. Pablo estuvo acá, y fíjense que como nos está contando esto, quiere decir que regresó. Porque nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos por lo menos dos personajes bíblicos que no conocieron la muerte, que fueron directo al cielo. Uno fue Enoc, ¿se acuerdan? Enoc, caminó Enoc con Dios, y el otro, ¿se acuerdan que fue Elías? Pero no regresaron, salvo en el monte de la transfiguración, ahí aparece Elías. eh, Después simbólicamente podemos decir Juan el Bautista era Elías, pero no fue el mismo Elías. Si habrá sido especial que Pablo no puede describir exactamente cómo funcionó eso. Si en el cuerpo, si fue con el cuerpo y volvió con el cuerpo, o fuera del cuerpo, él no, no arriesgó, no dijo lo que no sabía. Dios lo sabe. Yo no sé cómo funcionó, cómo fue. Y después dice que fue arrebatado al paraíso. El paraíso es el cielo. La palabra paraíso es una palabra, estuve viendo que es una palabra muy antigua y sale del idioma persa aparentemente. Y es una que tiene que ver con jardín. Por eso tenemos el jardín del Edén o paraíso, que fue un lugar, donde por un tiempo el ser humano tuvo un contacto muy especial con Dios, hasta que lo arruinó, ¿no? Hasta que lo arruinó. Y Dios lo saca a Adán y a Eva, ¿no? Pero ese fue el paraíso. Entonces, que fue arrebatado al paraíso donde dice, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Lo que escuchó o no lo entendió, porque inefable es inexplicable, palabras inexplicables, o no les es dado expresar, o no lo quiere decir. Aparentemente no lo entendió. No sabemos exactamente cómo es el tema este. Pero sí lo que entendemos, que lo revelado de Dios tiene tapa y contratapa.
que es el texto bíblico. Lo que el hombre precisa saber, el ser humano precisa saber de Dios, es suficiente y está en el texto bíblico. En algún momento, cuando ya no estemos acá, sabremos mucho más. Por eso no se reveló más cosas, porque lo revelado es lo suficiente. Entonces, fíjense, si ustedes van al cielo, bajan, vuelven, ¿y qué? ¿Cómo se sentiría un ser humano? Fíjense que cuántos reyes o emperadores, como ganaban batallas y conquistaban, se sentían dioses. Imagínense si todavía subían al cielo y bajaban, ¿no? Eh, Dice, del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Es decir, para mí fue algo especial, muy, muy maravilloso, pero yo no me voy a valer de eso, porque yo soy un ser humano para sentirme más que nadie. Yo no soy más que nadie. De mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahí arranca otro tema, vamos a ir viendo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque claro, lo que vivió fue impresionante. ¿Qué me vienen estos falsos maestros a decir que tuvieron revelaciones? Les gano a todos. Pero yo no quiero usar esto, no me quiero valer. Ni siquiera está contado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no se lo contaba Lucas, porque si no lo hubiera puesto Lucas, pues si puso todas las revelaciones. Esta se la guardó. ¿Alguien quiere decir algo? No. Eh, pero dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esto es ser coherente, porque él, en Romanos 12, nos enseñó, o nos enseña, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Nadie se sienta más. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tampoco se sienta menos, ¿no? Tampoco hay que tener autoestima, ¿no? Valorarse. Somos seres dignos. Pero nadie se sienta superior porque está más cerca de Dios o cosas así, ¿no? Ahora hay gente que es apóstol, hay gente que es arcángel, se autodenominan, ¿no? Eh, no, ni siquiera un evangelista. Yo que participé en varios eventos evangelísticos y vinieron evangelistas famosos, era dificilísimo llegar a ellos y hablar con ellos, parecía que estaban allá en las nubes. Este, es un peligro el ser humano, parece que el ser humano le gusta sentirse más especial. Sin embargo, estamos llamados a no sentirnos más que nadie en este aspecto espiritual. Por eso él dice, empero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, claro, porque yo podía sentirme un ser especial, muy superior, ocurrió algo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Impresionante estos textos, son una maravilla estos textos. Este, Dice, vamos a analizar, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El concepto de aguijón es como una estaca, es un pincho. Entonces, es algo muy doloroso, porque imagínense un pincho, una estaca, en la carne,
es algo muy doloroso. No dice qué, no dice qué, Pablo, en qué consiste este aguijón en la carne. Pero este aguijón en la carne, que vamos a ver qué teorías hay, lo ayudó a sentirse un ser humano, con sus flaquezas y sus debilidades y no superior a nadie. Y dice, me fue dado un aguijón en la carne como un mensajero de Satanás que me abofetee. El verbo ahí, el tiempo verbal que me abofetee, es como que nunca termina, es un verbo, es algo que siempre, que le seguía ocurriendo, para que no me enaltezca sobremanera. Y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara este aguijón, y Dios le dijo que no. Bástate mi gracia. Pero vamos a analizar un poco el tema del aguijón. No dice que, no dice que es el aguijón. Entonces hay un montón de teorías, mucha literatura. Por ejemplo, Juan Calvino decía que es posible que hayan sido tentaciones espirituales. Como por ejemplo, dice Calvino, la duda. Fíjense que la duda de nuestra fe a todo nos llega, ¿no? La duda. Y lo otro, dice Calvino, otra tentación espiritual, es querer abandonar los deberes del apostolado. Porque Pablo fue tan maltratado, golpeado, encarcelado, de todo le pasó. Él se siente traicionado acá en Corinto un poco por los que siguieron a los falsos maestros. Y hay un montón de cosas que le pasaron. Que él podría sentirse, bueno, ¿de qué sirve todo esto? Mejor abandono. Entonces, Calvino dice, es muy probable que estas tentaciones espirituales no lo hayan abandonado. Eso es una teoría, una suposición total. Martín Lutero decía, por otro lado, que esa aguijón en la carne no era algo físico, sino que era la oposición y la persecución que siempre tenía, que siempre sufría. La oposición y la persecución. Entonces, también teoría. Otros dicen que eran tentaciones carnales. Esto está sostenido especialmente en la Iglesia Católica. Pablo sufría como hombre tentaciones carnales, pero tampoco hay nada que lo diga. Otros dicen, tenía epilepsia, y como en Gálatas él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Otro dice, bueno, tenía problemas de visión. Es interesante que en Gálatas 4:14, él dice, hablándole, elogiando a los Gálatas, dice, y no desechasteis, ni menospreciasteis mi aflicción. Está haciendo referencia a esto. Que estaba en mi carne. Esto puede llevar más a entender que lo que él vivía era algo físico, que tenía un problema físico. No se dice cuál. Podía ser estomacal, podía, no sé, algo en la cabeza, que tenía dolor de cabeza, no. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi aflicción que estaba en mi carne. Antes me recibiste como un ángel de Dios. Es decir, no me consideraron menos por sufrir, por tener una aflicción física. No soy menos. Pero ¿cuánto nos hace reflexionar a todos, no? Si empezamos uno por uno acá, ¿cuál es el aguijón en la carne? Eh, y qué interesante es que viviendo temas físicos y viviendo temas familiares y viviendo problemas y problemas y problemas y problemas, seguimos en la fe, ¿no? A mí me acuerdo después de una serie de muertes en mi familia, un amigo me dijo eso, ¿no? Me dice, ¿y vos seguís creyendo en Dios? Como que al final, ¿para qué te sirve creer en Dios y las cosas que te pasan? Me llegó a decir.
en- sería hasta, hay mucha gente que busca, ahora estaba viendo en Facebook un montón de cadenas con San Expedito, San Pancracio, San esto, San lo otro, por salud, dinero, salud, amor, dinero, todas esas cosas así, siempre buscando algo a cambio, ¿no? Y puede ser que nosotros estemos viviendo un aguijón en la carne, que vamos a ver que no es tan negativo. El tema del aguijón en la carne lo vivieron todos los profetas. En el Antiguo Testamento todos vivieron problemas. Eran maltratados. Toda la historia de Jeremías, eh, de Isaías se cuenta que la tradición dice que fue cortado en dos. Jeremías, Jeremías lloraba, le decían el profeta llorón, pero resistió, fue un gran valor. Eh, Fíjense, Isaías dice, recibe esta palabra, no temas porque yo estoy contigo. O sea, Dios lo mismo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así fue un grande Isaías, ¿no? De los profetas se considera uno de los más importantes. En los rollos, cuando se encontraron los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, que se encontraron casi todos los libros del Antiguo Testamento, copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, este, creo que excepto Esther, pero las copias que se encontraron completas y más de una fue el libro de Isaías. Siempre fue considerado un grande, Isaías. Es un gran consejo decir, concéntrate hoy en Jesús y no en el aguijón en tu carne. Siempre esa actitud que a veces mostramos de pobrecitos, sí, siempre estamos como ahí, como pobrecitos. Por supuesto que no podemos ser indiferentes y nos duelen los problemas que tenemos, pero tenemos que concentrarnos en Jesús, en Jesús, y no tanto en el aguijón en la carne que tenemos, todos tenemos. Ni Pablo logró sacárselo, porque el plan de Dios era, esto te va a mantener a raya, no va a hacer que te creas superior a nadie, no va a hacer que te creas un ser especial ni divino, ni mucho menos divino. Y eso puede ocurrirnos también a nosotros, que nos sirva el aguijón en la carne para trabajar nuestro carácter, para fortalecernos. Eh, Fíjense que hasta Jesús, ¿no? En la parte humana de Jesús, cuando estaba bien hombre, previo a la cruz, la oración le dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero entonces dice, aparta esto de esta copa de mí. No quiero que me claven en una cruz, ¿no? Aparta esta copa de mí. ¿Cuánto nosotros quisiéramos tantas cosas que vivimos? Pero dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es decir, nos deja la enseñanza, nos deja la enseñanza. Es decir, esto es lo que tenemos que recordar. Y dice, Dios le respondió a Pablo, bástate mi gracia. Acá es como, bástate mi amor. Es suficiente. Mi amor es suficiente. Seguí con este tema. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y esta es una enorme frase. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que repose sobre mí el poder de Jesús. Bástate mi gracia. ¿Conocen a Nick Vujicic, que estuvo en Uruguay? Nació sin brazos y sin piernas. Con intentos de suicidio y cosas así, hasta que se convierte y este, tiene un ministerio maravilloso. Pero él me decía, este, hay días que sueño que me voy a despertar con brazos o con piernas. Decía él. Este, pero
recibe la frase esta, bástate mi gracia. Él tiene un movimiento hermosísimo, muy motivador. Este, por ejemplo, hay un montón de gente en este planeta que nace sin brazos o sin piernas y otro tipo de discapacidades. Y él busca a esa gente, busca a esa gente. Acá en Uruguay hubo en la Intendencia una vez una muestra de arte hecha todo por individuos que no tenían brazos o no tenían piernas o no tenían las dos cosas. Era muy fuerte. A mí me daba ganas de llorar, ganas de llorar. Iba caminando entre los pasillos, continuamente me daban ganas de llorar, viendo jovencitos sin brazos, sin piernas, y todos estaban acomodando sus obras con la boca, otros ayudaban. Es muy difícil, ¿no? Qué aguijón en la carne, ¿no? Pero este hombre se casó, saben que tiene hijos y todo. Él es muy motivador. Otra persona también que tuvo una historia impresionante, que jovencita, Johnny Erickson. Se tiró al agua a una piscina, fue creo, y se segmentó la médula y quedó cuadraplégica, es decir, no puede mover las manos ni las piernas, no puede caminar y las manos las tiene paralizadas, los brazos algo lo mueve y todo lo maneja más bien con la boca. Y también un montón de intentos de suicidio y hasta que se convierte, y ahí hay una foto de ellos dos, de Nick Vujicic y Johnny Erickson. Y el movimiento el ministerio de Johnny Erickson ha sido fabuloso, fabuloso. Están las películas en YouTube, yo la vi una vez, da unas conferencias maravillosas, especialmente ella trabaja mucho con el buen trato a los discapacitados. Y ella contó una vez, en un lugar que yo la pude ver, que estaba dando una conferencia en un estadio cerrado en un país africano, en donde había mucha gente discapacitada, muchísima, pero ella estaba alentando a que la gente tratara bien a los discapacitados, que no fueran invisibles, que se preocuparan por toda la gente con discapacidad o capacidades diferentes, como se dice ahora, ¿no? Resulta que terminaron todos orando, llorando, cantaban, bla, bla, bla. Pero cuando terminó el show, cuando terminó el evento, todos salieron como apurados y rápido y dice que fue espantoso porque había un montón de individuos que estaban en sillas de ruedas o estaban con muletas y los pasaron por arriba. No aprendieron nada todo lo que hablé, casi 2 horas hablando, no entendieron nada. Estaba tan indignada, ¿no? Pues ella insiste mucho y da muchas conferencias, escribe libros alrededor del mundo, siempre buscando el buen trato a los discapacitados y que dejen de ser invisibles. Este, Son muy conmovedores y ella habla mucho del sufrimiento, porque tiene mucha experiencia sobre el sufrimiento. No disfruta, tiene un tremendo tema acá, pero él le ha fortalecido y ha buscado sacar fruto de eh, tremendo tema, ¿no? Acá dice, estoy agradecida por mi tetraplegia. Es el moretón de una bendición, un regalo envuelto en color negro. Es la compañía sombría que me camina a mi lado cada día, que me lanza y me arrastra a los brazos de mi Salvador. Y allí es donde está el gozo. Y así habla. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo con los problemas que tenés puede ser cristiano? Bueno, ahí está la cosa. Una respuesta que dice no, porque por supuesto que ella oró miles de veces porque Dios le permitiera caminar, ¿no? Una respuesta que dice que no a la petición de sanidad física me ayuda a conocer más tu gracia y aumentar mi compasión por otros. Compartir tu sufrimiento es la sanidad más profunda, es la verdadera sanidad. El versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque las debilidades nos fortalecen, nos hacen madurar, nos hacen tener más compasión por otros. Él vivió, dice Pablo, mis debilidades en afrentas, en necesidades, él pasó muchas necesidades, persecuciones, angustias, todo eso lo vive, porque los cristianos vivimos todo eso. Es falso decir que no tenemos todas estas cosas.
Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué frase, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué contradicción aparente, ¿no? La Biblia está llena de contradicciones aparentes. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Y la bienaventuranza aparecen todas unas contradicciones. Y así es el Evangelio, no es el sentido común vulgar y corriente. Bueno, vamos avanzando. Este, este es después dice, me echo bueno, esto no, vamos a avanzar. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, el versículo 12, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. Pero porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo os he sido carga? Resulta que otra de las acusaciones que se le hacía a Pablo es que esto se infiere de los textos, él seguramente se quedaba con algo de las ofrendas. ¿Se acuerdan que él hizo? Él pidió, reclamó ofrendas para las iglesias de Jerusalén. Y él, eso es indignante, ¿no? Algo indignante, tratar que uno se queda con dinero y todavía con eso, ¿no? Entonces él dice que él no quiere ser, porque si le van a hacer ofrendas ahora a él, no, él no quiere recibir nada de la iglesia Corinto. ¿No? Y dice, como, podríamos decir, y, como una ironía, sino, perdonadme este agravio, pero no quiero recibir nada de ustedes. He aquí por tercera vez, después empieza a comentar que va a ir por tercera vez, va a visitar por tercera vez Corinto. La primera vez podemos decir que es la fundación de la iglesia. La segunda vez es un encuentro medio complicado, que es donde él enfrenta a una serie de individuos, a los falsos profetas y también individuos uno que era pareja de la esposa del padre. Y fue una experiencia muy, muy difícil esa. Y esta sería la tercera vez, va a ir otra vez a Corinto. Él va a aparecer en Corinto otra vez. Y dice, esta es la tercera vez que voy, que iré entonces. Eh, He dicho antes, ahora digo otra vez, el capítulo 13 estoy leyendo, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Es decir, si tengo que enfrentar gente, porque lo trataban, él dice que decían que él escribía cartas muy duras, pero después cuando venía era muy blando. Y dice, voy a estar ahí y no voy a hacer nada indulgente con los que no tenga que ser indulgentes. Eh, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. También lo cuestionaban, de que, bueno, probanos que Cristo habla en ti, eh, porque buscáis una prueba que habla en mí, Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, si ellos se creen que tienen a Cristo, si ellos se creen que tienen el poder de Cristo, Él les devuelve y les hace esta afirmación, le dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Cuando alguien se vuelve arrogante y cree que está más cerca de Dios o vive cosas más espirituales y, y juzga a otros que no, porque no, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano, aquel fariseo que entró al templo y se paró delante diciendo, gracias a Dios porque yo soy perfecto, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque no como este que está atrás, y señalaba al publicano que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador, totalmente arrepentido. Es decir, que el que se creía creyente. Después dice Jesús, ¿quién fue el que salió justificado a todo esto? Bueno, el publicano, no el otro. Entonces, todos los publicanos, todos los fariseos que tenemos, o a veces incurrimos, Pablo nos dice,
examínense para ver si están en la fe. Todos nos tenemos que examinar si realmente estamos en la fe cuando empezamos a compararnos especialmente con otros y a hablar mal de otros y a subestimar a otros hermanos. Pruébense a sí mismos, pruébense a sí mismos si están en la fe. Y él podía acceder a ser como ellos y hacer lo que ellos digan. Y, por ejemplo, los temas, este, los aspectos judaizantes, él podría, bueno, está bien, vamos a circuncidarnos, vamos a hacer todo lo que ustedes dicen, podría acceder, aflojar para, para complacerlos, pero él dice, en el versículo 8, dice, porque nada, pero nada podemos contra la verdad. Y aunque yo los quiera complacer y haga todo lo que ustedes dicen, no, nada puede contra la verdad. La verdad es una, la verdad es Cristo, la verdad es que somos salvos por gracia, que, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La traducción del lenguaje actual dice, solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad. Y ya terminando el capítulo 13, tenemos una salutación, una, un saludo final, como terminan las cartas. Dice, en fin, hermano, alégrense. Es decir, ahí levanta el ánimo, ¿no? Levanta el ánimo, porque claro, venía muy duro, ¿no? En fin, hermano, alégrense. Pero ¿de qué manera? Busquen su restauración. Como les dijo, examínense, busquen su restauración. No hay que, no se pierdan, no se pierdan. La tendencia es a recuperarnos, a restaurarnos, no a alejarnos, ni a dividirnos. Hagan caso de mi exhortación. O sea, escúchenme, a mí escúchenme. Sean de un mismo sentir, porque las iglesias se dividen, ¿no? Se forman bandos. Sean de un mismo sentir. Vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Y hay una fuerte énfasis ahí en la paz. Vivan en paz, en paz. ¿Qué tipo de paz? Es esa paz que se nos enseña continuamente y Jesús nos enseña en el Evangelio, ¿no? La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Dios es mi paz. Miren ese mar tranquilo, ¿no? Dios es mi paz. Y Filipenses dice una maravillosa expresión, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque uno puede tener paz en la guerra misma, en la guerra misma puede tener paz, en la crisis, en la tragedia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como aquel Jesús que en la tormenta dormía en la barca, ¿no? Cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante, y vamos terminando acá, dice, salúdense los unos a los otros, la importancia del abrazo, del contemplarnos, de tratarnos bien, congregaciones, de recibirnos, no de elegir a unos sí y a otros no, de acercarnos a todos. Salúdense los unos a los otros con beso santo, con ósculo santo, dice. Ay, que se me acaba la batería. Y hace una referencia, y terminamos acá, a una bendición trinitaria. Trinitaria. Hay el que empieza con el énfasis en la Trinidad, es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tengo entendido que es Agustín, San Agustín. Puedo estar equivocado, pero
Él empieza con este tema y lo desarrolla, especialmente con las discusiones con Arrio, que decía que Jesús no era Dios, cosas. Y, pero hay manuscritos, hay copias de copias de copias del Nuevo Testamento, que difieren algunas, donde hay expresas referencias al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en otras copias no. Entonces, lo habrán agregado después, estará el texto o no, pero esta referencia, esta sí aparece en todas las cartas de Pablo, en todas las copias que se han encontrado de esta carta. Y es una referencia trinitaria, muy clara, que dice, fíjense que habla, que la gracia del Señor Jesucristo, o sea, el Hijo, ¿no? El amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Tal vez ese es el argumento más fuerte de la Trinidad. Bueno, podemos conversar, hablar, comentar, despertarse alguno. Uno de los primeros que habló de la Trinidad fue Orígenes, Orígenes. el que introdujo la palabra Trinidad, ¿no? Y que en el Ajá. tiempo de Agustín fue cuando, un poquito antes, fue el concilio ahí de De Éfeso, Nicea. de Nicea, perdón, Ah, que bueno, que ahí es donde se trató el tema, ¿no? Y Atanasio fue uno de los grandes abanderados del tema de la Trinidad, de ir en contra de todo el arrianismo y todo esto, ¿no? Y San Agustín se sumó ahí también. Muy interesante el tema de la Trinidad, muy profundo. sí, Y los tres conceptos, ¿no? Que maneja. Amor de Dios, gracia de Jesucristo, comunión del Espíritu, ¿no? La comunión a través del Espíritu Santo, la gracia es ese favor no merecido que es Jesucristo mismo, y Dios que es amor, ¿no? Que por el amor de Dios hizo todo lo que hizo, ¿no? Con nosotros. Así que es un final redondito, ¿no? Realmente que hace Pablo redondito, sí. A mí me dio la misma impresión. Sí, la verdad. Y después interesante lo que decías que de alguna manera él estaba un poco severo en las cosas que decía, pero bueno, termina con palabras, digamos, como que lo lleva a una buena vida, obviamente estando con Claro, Cristo, ¿no? Estar alegres, crecer en Cristo, alcanzando la madurez, dice acá la NTV, animarse unos a otros, ¿no? O sea, el congregarse, el estar juntos, y en paz, vivir en paz y en vivir en armonía, buscar eso, ¿no? Para que Dios esté con nosotros, ¿no? De lo contrario, es muy difícil que tengamos la presencia de Dios si hay desarmonía, desacuerdos, y complicaciones entre nosotros mismos, ¿no? E inclusive tristeza, ¿no? También, ¿verdad? A veces, ¿no? Tristeza al punto, de llegar a una negación de Cristo o llegar a una depresión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque también Pablo habla de lo doloroso que es para él, ¿no? En cuanto que habla del aguijón, ¿no? claro, El aguijón, como decía, ¿no? Cuando habla de la palabra abofeté, está diciendo como que es algo permanente, no es permanente, ahí va. un golpe, es como una bofetada que va y viene, digamos, ¿no? Y entonces es algo que él vive y se traduce como que es algo crónico en él, ¿no? Es un problema crónico, que él convive con ese problema. Y Pronto. como dice después, ¿no? Que Dios le dice, bástate en mi gracia. A través de la gracia puede llevarlo adelante, ¿no? Y declarar eso, ¿no? Que dice, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Tremendo, ¿no? Por la gracia, ¿no? La verdad que es impresionante, ¿no? Yo creo que este punto, ¿no? Como decías vos, Marcel, cuando habla del aguijón en la carne, yo creo que todos nosotros tendríamos que pensar en eso que a veces tenemos en nuestra vida, que es como un aguijón que tenemos que Ah, llevar, ¿no? sí, Como un sí, problema sí, crónico que está ahí, sí, y que solamente a través de la gracia lo podemos sobrellevar, ¿no? Pero que a su vez eso
es permitido, ¿no?, por Dios para estar junto a Él. Porque quizás si estuviéramos en una situación mucho más beneficiosa para nosotros, capaz que no estaríamos cerca de Cristo, ¿no? Y este es un comentario mío, ¿no? O sea, no tiene ninguna trascendencia ni importancia, pero cuando habla de un mensajero de Satanás que me abofetee, un poco me recordó a Job, ¿no? Que Satanás le dice a Dios, sí, este individuo es perfecto, es muy bueno porque es rico, tiene familia y tiene salud. Ujú, Y Dios le dijo, bueno, sacale todo eso, no lo mates. Y lo autorizó, claro, ¿no? sí. Este, podemos discutir del libro de Job, si fue real, si no fue real, pero la enseñanza que nos queda es, es un poco, ahí sí que le vino un aguijón en la carne fuerte Claro. a Job, ¿no? Fue muy, muy duro lo que vivió Job. Y que él dice, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Acepta eso, ¿no? Esa condición. Yo creo que eso está para que nosotros hoy mismo analicemos nuestras vidas y bueno, bajemos un poco esas actitudes que decimos, bueno, pero ¿por qué vivo esto yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sigo con esto? Y bueno, para fortalecernos en parte, ¿no? Porque no, una de las Claro. consecuencias, una de las causas es fortalecernos, ¿no? Y no es, Pero, y no es que Dios, sí, no es que Dios no sepa cómo somos, por eso nos manda la prueba. Dios sabe cómo era Job, él sabía cómo era Job. La intención es que Job mismo se dé cuenta de la realidad de la vida y que él mismo ahí está. aprenda a través de las circunstancias de la vida, ¿no? Y lo que nos mostrabas de esta muchacha cuadraplégica o de este otro muchacho, ¿no? El entender que la vida está más allá, ¿no? De lo que nuestros ojos pueden ver. Y la realidad. Y no es tampoco que macabro que lo hizo sin piernas y sin brazos, sino que simplemente él, por algún motivo que no sabemos cuál es, él nació así y no lo podemos explicar. Y me hace acordar también cuando Jesús está en la cruz y vienen los seres humanos, los hombres, le dice, "Pero si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de ahí?" Y Claro, se bajaba de ahí porque hay un propósito. Él claro, sabía el propósito. Este muchacho cuadrapléjico no sabe cuál es el propósito, pero él igual pudo canalizar a través de su vida la gracia de Dios, ¿no? Así como Pablo canalizó a través de su vida. Y bueno, no es tampoco que nos contentemos porque somos así. No, nosotros nos contentamos en la gracia de Dios, no en la sí, sí, situación. Y miramos más allá de la situación. Y bueno, si en algún día Dios puede hacer un milagro y él despertarse y tener los brazos y las piernas. Generalmente Dios no actúa bien, así porque Dios tiene un propósito, ¿no? Pero podría hacerlo, porque Dios es todopoderoso, podría regenerarlo. Pero no es el propósito, no es el sentido tampoco. El sentido es todo lo que enseña de Dios a través de su estado, de tu situación, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Por qué a veces nos pasa de que nos viene una enfermedad o algo? No lo sabemos, pero en esa circunstancia tenemos que bastarnos en la gracia de Dios y aprovechar esas circunstancias para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Es muy, muy interesante ese optimismo que nos genera Dios en la vida frente a lo que cualquier ser humano sería algo terrible, ¿no? Terrible. claro, claro, exactamente, sí, sí, Y después está bueno eso de que Pablo le dice que en 3 ocasiones, o sea, como que hubo este, como un diálogo con Dios, como preguntas insistentes, ¿no? De que le quitara eso, ¿no? Hasta que en la tercera ocasión él entiende lo que está pasando, ¿no? Y se dice que bíblicamente el número 3 es un número muy completo en la Biblia. Si nosotros observamos, tenemos los 3 años de ministerio de Cristo, y bueno, la Trinidad, o sea, como que el número 3 suena como algo importante, ¿no? Y que, bueno, que ahí él, como que ahí él entendió, ¿no? Que de alguna manera era algo con el que tenía que convivir y termina haciendo esta declaración que a mi entender es como una renuncia a su propia fortaleza, o sea, mi fortaleza está en Cristo y nada más, ¿no? ah, muy Pero a mí bueno eso, se muy bueno, relaciona mucho con el ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? muy bueno, muy interesante.
Y una cosita sobre la paz de Dios, ¿no? La paz esa que Pablo siempre habla de esa paz, ¿no? Dios es un Dios de paz. El que es el de conflicto somos los seres humanos, ¿no? Dios hizo todo perfecto y el que rompió la armonía fue el ser humano, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Dios genera un plan de salvación para retornar a la paz con el hombre, ¿no? Y siempre Dios está apuntando hacia la paz, hacia la no guerra, ¿no? El no conflicto. El que genera conflicto somos nosotros, ¿no? Y por eso siempre Pablo está insistiendo eso, que proviene de Dios, la paz. ¿No? Es algo que genera, es parte del fruto del Espíritu también, ¿no? Es parte de lo que genera el Espíritu en nosotros, ¿no? El ser bondadoso con los demás, el tener una buena relación con los demás, el amarnos los unos a los otros, que tiene que ver con la paz de Dios, ¿no? Y esa paz que Dios nos la regaló a través de la salvación, la obra de Cristo perfecta, ¿no? Y hoy tenemos paz para con Dios y tenemos paz para con nuestros hermanos también, ¿no? Y tenemos que hacerla real en nuestras vidas. Pablo insiste constantemente en cada salutación de la paz y cada vez que empieza una carta habla de la paz y la paz y la paz, porque la paz es algo, es la no guerra, es el no conflicto, el no destruir lo perfecto de Dios, ¿no? Es saber descansar en Dios, ¿no? Es como cuando empezó la guerra, cuando empezó la invasión de los rusos a los ucranianos que destruyeron Mariupol, y la Deutsche Welle entrevistó a un viejito, yo esto ya lo conté mil veces, a un hombre anciano que iba con un bolsito caminando, y él, bueno, contó todo lo que se había destruido, todo lo que había pasado, y dijo, pero nosotros, Dios está con nosotros y vamos a vencer, dijo él, y vamos a vencer, y con una sonrisa el tipo ahí en la Deutsche Welle y le cortó, ya, pues no, empezó a hablar de Dios, ya no, no le servía y tenía toda la ciudad destruida. Qué interesante, ¿no? No perder la fe, ¿no? Y saber descansar en Dios, ¿sabes? En las tragedias, todo un tema, ¿no? Bueno, más comentarios. El resto, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Del aguijón en la carne, ¿no? No hay comentarios. ¿Quién no tiene? Levante la mano. ¿Quién no tiene un aguijón en la carne? Homero Simpson, sería. No sé, alguno de ellos. ¿Algún comentario más? Un libro puedo recomendar. Dale. Hay un libro de, no sé si conocen el libro del aguijón en la carne se llama. El A aguijón en la ver. carne. De me olvidé del autor ahora, pero que toca así bien profundamente este tema, ¿no? Ajá. El aguijón en la carne, ¿no? Está hecho es un cristiano psiquiatra. Este, Yuri, Augusto Pablo, Yuri. Pablo, Augusto, no. Pablo. A ver, dame un minuto que ya te digo. Sí, sí. Está bueno, un psiquiatra todavía, interesante. Aproveche para decir algo, comentar algo, preguntar algo. Pablo Martínez Vila. Pablo Martínez. Ah, sí. Martínez Villa, Pablo sí. Martínez Vila. Sí, sí. Tiene otro que se llama Más allá del dolor también. Tiene Sí, uno que se sí, llama sí. Psicología de la oración. Sí, Autorazo. Pero ese sí. libro con el tema de la aguijón en la carne es espectacular. Mirá. Y él justamente lo pone en el sentido de que es un problema crónico, ¿no? Y apunta a las personas que viven con una enfermedad crónica, ¿no? Cómo tienen Ajá. que luchar, ¿no? Con eso, ¿no? Y bueno, obviamente el poder descansar en Cristo, ¿no? Ujú. Pero muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y bueno, Muy nosotros bien. decimos, cuando soy débil soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, pero a veces uno quisiera ser fuerte uno mismo y no depender tanto de Dios, ¿no? Este, la carne que tira, yo quiero, Sí, sí. ¿eh?
pero Ujú. hay que adaptarse a esta idea, ¿no? Claro, pero lo cierto, yo creo que justamente cuando la estamos pasando mal por lo que sea, vemos nuestras limitaciones y nos damos cuenta de la necesidad de Dios mucho más, en forma mucho más importante que cuando estamos con las cosas, ordenaditas, ¿no? Ah. Eso nos pasa, ¿no? Bueno, lo vemos O en la sea, iglesia, como que antes no éramos tan conscientes de que necesitábamos a Dios, ¿verdad? Claro. lo vemos en la historia de la iglesia, ¿no? Cuanto más persecución tuvo, fue cuanto más creció y más madura estaba, ¿no? Es una realidad también en nuestra vida, ¿no? Cuanto más dificultades tenemos en la vida es donde aprendemos más, ¿no? Es donde el Espíritu Santo va enseñándonos en la práctica y todo lo que está en la Biblia y que ha entrado en nuestro corazón se hace real ahí, ¿no? En la práctica.